Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en el capítulo 42 del libro cuarto, El misterio de Belicena Vilca, que sabemos ya que también es el último capítulo de este libro. Ya hemos dicho que este capítulo es bastante largo, por eso lo voy a leer en 3 días, 3 vídeos. En todo el tiempo, es decir, en los 3 vídeos, va a estar hablando Thorstein a Kurt. En los 2 primeros vídeos vamos a estar hablando acerca de Genghis Khan, es decir, Thorstein es el que va a estar hablando. Va a ser muy interesante, muchísima información que no se encuentra en la historia oficial. Vamos a saber quién fue realmente este grandioso personaje, iniciado hiperbóreo. Y luego ya en el último fragmento, digamos, de este capítulo, pues se le va a ordenar a Kurt que tiene que abandonar Alemania para irse a Argentina. Bueno, grosso modo ha sido un resumen de lo que es este capítulo, pero vamos por partes y empezamos ahora con la primera parte. Vamos a hablar sobre Genghis Khan, así que paso a hacer la lectura. Venga, os espero. Bueno, pues lo dicho. Capítulo 42, libro cuarto, El misterio de Belicena Vilca. Voy a leer la primera sección que hemos llamado sobre Genghis Khan y empieza a hablar Kurt, así que comienzo ya lo que es la lectura. Dice: crucé la avenida principal del Tiergarten acostado sobre un bólido que corría a más de 100 kilómetros por hora, esquivando con reflejos instantáneos miles de baches de lo que parecía un paisaje lunar. Las baterías alemanas, alertadas por Otto Mayer, abrieron el fuego simulando tratar de acertarme, cosa que desconcertó a los rusos y los llevó a concentrar el fuego contra ellas, permitiéndome alejarme. 10 minutos después entraba en el Giffestadt y circulaba a regular velocidad por la Gregorstrasse. Me detuve frente al 239, me levanté las antiparras y observé a ambos lados de la calle. Ni un alma. Pero lo más curioso era que, contrariamente a las demás manzanas que habían padecido el demoledor ataque de los bombardeos, la que contenía la casa de Konrad Thorstein se hallaba intacta, como si la guerra no hubiese pasado por allí. Nuevamente, como un rito 1000 veces repetido, golpeé la mohosa argolla que giraba en el puño de bronce. ¿Sí? La chillona voz de Thorstein se dejó oír a través de alguna rendija de la antigua puerta. Soy Kurt von Silbermann, es decir, Lupus, soy Lupus, camarada Unicornis. Se abrió la puerta y Thorstein, en el colmo de la serenidad, repitió una vez más: «Pase, lo estaba esperando. Son las 16 horas, llega justo para una taza de té, si es que no le afecta adelantar una hora el horario inglés». Indagó con ironía. No, un té estará bien. Usted no sabe lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí. Literalmente, atravesé un desfiladero de munición pesada. En esos instantes no sabía si iba a llegar aquí y no sabía tampoco qué iba a encontrar aquí. Se imaginará mi sorpresa al comprobar que no se ha apartado usted de sus costumbres habituales. Mi estimado Lupus, no es bueno para la salud que un viejo como yo esté cambiando a esta altura su modo de vida, explicó con ironía. Venga,
Vamos a la cocina y tomemos ese té y olvídese por un largo rato de lo que ocurre afuera. Deje todo sobre ese sofá, menos la alforja que contiene la piedra de Gengis Khan. Porque para eso ha venido, ¿no? Ha arriesgado una y mil veces la vida para cumplir con la Orden Negra. Es usted admirable, Kurt von Silbermann, un caballero digno del Führer, un iniciado digno de los dioses. Como tantas veces antes, entré en la moderna cocina y me senté ante una mesita cubierta con fino mantel de hilo blanco. Tarstein preparó la infusión en una tetera de porcelana de Shanghái y llenó las tazas con té de la misma procedencia. Mientras lo saboreaba ya más tranquilo, observé a Tarstein examinar la piedra de Gengis Khan. Parecía conmovido, cosa insólita en él. Al fin, me preguntó: ¿sabe qué es esto? La prueba de que la humanidad cuenta con una oportunidad. El testimonio concreto de que los dioses del espíritu se avinieron a tratar con los grandes iniciados que intentaban hacer realidad el imperio universal. Si ellos hubiesen triunfado en el siglo XIII, la historia de la humanidad sería muy distinta y el enemigo no habría tenido oportunidad de constituir la sinarquía universal en el siglo XIV. Por ejemplo, no habría sido necesario que Felipe el Hermoso disolviese a los templarios entre 1307 y 1314, pues Federico II los tendría que haber liquidado de buen gusto en 1227. ¿Y sabe por qué ello no se realizó? Pues porque esta piedra que usted ha traído se extravió durante 7 años, de 1221 a 1228. En verdad, no se extravió, sino que la extraviaron, a propósito del fracaso de los planes imperiales. ¡Ay, Lupus! Si esta piedra hubiese llegado a tiempo a manos del emperador Federico II, quizás mi propia familia, la casa de Tarsis, no habría sido exterminada en 1268. Yo, naturalmente, Nefe, entendía muy poco de todo esto. Recién ahora, luego de leer la carta de Bericena Vilca, las palabras de Tarstein adquieren verdadero y dramático significado. En aquel momento, Konrad Tarstein debió notar el desconcierto en mi rostro, pues procuró aclarar con otras palabras el sentido de aquella increíble reliquia. ¿Recuerda la historia del emperador Federico II de Hohenstaufen?, preguntó enérgicamente. Sí, es decir, recuerdo algunos hechos salientes, respondí vacilante. Pues bien, este hecho es muy saliente. ¿Recuerda lo que sucedió con su voto de cruzado? Oh, sí, afirmé complacido de no ser totalmente ignorante. Creo que Federico II fue coronado en Aquisgrán en 1214 y allí hizo el voto fatal a Inocencio III de emprender una cruzada a Tierra Santa. Por diversos motivos, no cumplió esta promesa hasta 1228, lo que le costó innumerables complicaciones con los papas, que derivaron en excomuniones y guerras. Las fechas son correctas, Lupus. Lo que usted no conoce con exactitud porque ha permanecido en secreto hasta ahora y solo era del dominio de ciertas sociedades secretas, es el verdadero motivo por el cual Federico II retrasaba su viaje a Palestina. Y ese motivo es este: la piedra de Gengis Khan.
Federico II esperaba desde 1221 la llegada de un iniciado mongol que sería postor de un pacto escrito entre el emperador de Oriente y el emperador del Occidente. Tal iniciado no llegó nunca a Sicilia y la razón fue que lo asesinaron en la Siria franca por orden de los druidas católicos. Cuando Federico II se decidió al fin a viajar a Medio Oriente, lo hizo con el propósito de rescatar la piedra de Gengis Khan, que estaba en poder del señor de Beirut. Pero ya era tarde para consumar el pacto metafísico, para someter el orden del mundo al imperio universal. Gengis Khan había muerto en 1227 y sus sucesores no eran iniciados. Cayeron rápidamente en manos de los sacerdotes de la Fraternidad Blanca. Vale la pena conocer la historia con todos sus detalles, porque ahora, 700 años después, ha vuelto a presentarse la posibilidad de erigir el imperio universal. Y entonces, la verdadera lucha se da en el plano de los grandes iniciados y de las altas doctrinas. El imperio universal contra la sinarquía universal, la sabiduría hiperbórea contra la cultura judaica, el pacto del Führer con los dioses leales de Agartha contra el pacto de un puñado de hombrecillos. Churchill, Roosevelt, Stalin, De Gaulle, etc., con los dioses traidores de Chambala. Las enormes matanzas de las masas combatientes impresionan, pero carecen de importancia, siempre carecen de importancia frente a la confrontación de los iniciados y los dioses. Esta piedra que usted ha hallado en el castillo de Federico II era el pacto de los emperadores con los dioses de Agartha, que iba a posibilitar la realización del imperio universal en el siglo XIII. Federico II la hizo ocultar por iniciados hiperbóreos, expertos en la construcción lítica, con la consigna de que sólo fuese encontrada por el futuro emperador universal. Esta piedra, como usted comprenderá, pertenece al Führer. Entonces debí entregársela a él personalmente cuando pasé por el búnker hace unas horas. Reflexioné tontamente. No, Lupus, esta piedra será entregada al Führer en el oasis antártico, donde ahora se encuentra. El Führer del búnker es posible que a estas horas haya muerto. No comprendo, confesé, aun sabiendo que mis palabras irritarían a Konrad Tarstein. Pues debería comprender, reclamó con previsible enojo. Al fin y al cabo usted también es un tulku. Los tulkus, mi estimado Lupus, poseen varios cuerpos y nadie sabe ni cuántos ni dónde. Como le dijeron con acierto en el Tíbet, en el Tercer Reich, se ha dado el extraño fenómeno de que existen muchos dioses reencarnados, muchos tulkus, Kurt von Schübermann. El Führer es un tulku y no tiene nada de extraño que él muera en Berlín y simultáneamente viva en la Antártida. A ese Führer poderoso y fuerte como él, era a los 25 o 30 años, le haremos llegar la piedra del pacto de sangre con Agartha. Fue más fuerte que yo y tuve que inquirir, pero el Führer era consciente de que disponía de esa extraordinaria facultad. Usted, Chiva Tulku, ¿sabe dónde están ocurriendo sus otras necesarias existencias? De cierto que no. Pues allí está la respuesta que busca. Si usted, tan luego usted es incapaz de responder,
¿Cómo quiere que conozca yo el proceso de un tulku? Sin embargo, le daré una idea, concedió. Es así como yo imagino el proceso de los tulkus, un caso especial de metamorfosis. Establezcamos una relación de analogía entre los tulkus y los insectos lepidópteros. Y supongamos que toda la vida de un ejemplar tulku, tal como el Führer, usted o Rudolf Hess, es análoga a una mariposa lepidóptera. Supongamos también que existe un conjunto de larvas gemelas que, por una ley particular de los tulkus, permanecen en estado de vida latente mientras la mariposa desarrolla su vida activa. Y por último, supongamos que las especiales leyes de los tulkus determinan que al morir la mariposa, automáticamente una de las larvas retoma el proceso de metamorfosis y se transforma en crisálida, generando una nueva vida activa y una nueva realidad. Claro, porque la vida larval es vida latente y la vida activa de las mariposas y los tulkus es vida real. La realidad de la vida le corresponde, pues, a las mariposas tulkus. Las larvas tulkus viven en un plano de existencia no real, pero sí posible. Tal existencia no es del mismo grado que la que demuestran las mariposas tulkus. Solo si muere una mariposa tulku o si actúa una ley de los tulkus que exija la existencia de dos o más mariposas tulkus, una larva tulku se transforma en real. Pero, mi estimado Lupus, ¿quién conoce las leyes de los tulkus? ¿Quién sabe cuántos hombres tulkus pueden existir en estado larval? Un hombre común puede tomar una sola decisión para realizar en un tiempo y espacio determinado. Si las alternativas son dos, debe decir, sin dudas, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. El tulku, por el contrario, puede optar por realizar ambas posibilidades, aunque para ello necesite, lógicamente, disponer de dos realidades simultáneas. El tulku puede, por ejemplo, decir, voy a quedarme en Berlín y voy a morir allí si el Tercer Reich pierde la guerra. Y decir también, voy a retirarme a los oasis antárticos junto con la élite de la SS para preparar la batalla final contra la sinarquía universal y cumplir ambos enunciados. Para una persona común sería imposible realizar las dos sentencias, pero para un Führer tulku ello es perfectamente posible. Naturalmente, Lupus, que las dos o tres realidades del tulku solo habrán de coincidir en el tulku mismo, en el contexto que le confiere significado y que él significa. Fuera del tulku, las realidades de los tulkus vivientes pueden no coincidir, el tiempo contraerse o expandirse, las cosas dislocarse, la historia contradecirse. Lo que esté en la realidad de un tulku viviente, es decir, de un tulku real, ejemplar, de una mariposa tulku, más allá de lo tulku, puede no estar en la realidad de otro tulku real, pero distinto del primero. O inversamente, puede estar sobradamente en su contexto. Le aclaro esto para advertirle que, desde ahora, los partidarios de la sabiduría hiperbórea deberán definir a cuál realidad se refieren. Si a la realidad del Führer muerto en la Cancillería Búnker de Berlín o a la realidad del Führer vivo.
siempre joven, en su refugio mágico, donde aguarda los tiempos históricos de la batalla final. Y le anticipo desde ya que los que elijan vivir en la primera realidad serán considerados traidores, por más que se proclamen nacionalistas o nazis. Con los ojos brillantes, Konrad Tarstein se detuvo un segundo para servirse más té. ¿Rudolf Hess? Sí, Rudolf Hess también es un tulku. Por eso ahora se encuentra junto al Führer en el refugio secreto. Está tal cual usted lo conoce. No ha cambiado nada. Y porque es un tulku, puede estar con el Führer y además estar prisionero de los ingleses. Pero dejemos a los tulkus por el momento y regresemos a la piedra de Gengis Khan. Le decía antes que vale la pena conocer la historia con detalles. Usted la ha encontrado y merece mejor que nadie conocer esa historia, aunque esta no sea la mejor ocasión para relatarla. De cualquier manera, se la resumiré. Preste atención. En Mongolia, en el desierto del Gobi, existe un lugar que la sabiduría hiperbórea denomina la puerta Tar, que comunica directamente con el reino de Agartha. En la época de Gengis Khan y Federico II, los Sidas leales habían aprobado un plan de los iniciados hiperbóreos conocido como Estrategia Tir, destinado a fundar el imperio universal en la tierra. El elegido en Oriente para ello era el príncipe Temujin, quien recibiera de joven la iniciación hiperbórea por parte de unos sidas procedentes de la puerta Tar. Recuerde que el padre de Temujin, Yesugei, había muerto envenenado por los tártaros cuando el joven príncipe solo contaba 9 años y que desde entonces hasta su adultez vivió miserablemente junto a su madre y hermanos en las desiertas tierras del Alto Onon. Como todos los grandes elegidos de la historia, es durante ese periodo que los sidas lo instruyen e inician. Según la tradición local, los grandes antepasados de los mongoles fueron el lobo gris y la corza leonada, lo que significa que sus antepasados no fueron humanos, o lo que es lo mismo, que fueron dioses. En la caverna sagrada de Erkene Kon, el lobo gris desposó a la corza, que procedía de las inmediaciones del lago Baikal. Posteriormente, la pareja original se mudó a la montaña sagrada Burga Khaldun, la actual Kentei, antigua morada de Kov-Kev, dios del infinito. Si sus grandes antepasados fueron dioses, sus parientes cercanos no habían sido menos poderosos. Su abuelo fue Kabul Khan, el primer organizador de las tribus mongólicas y conquistador militar. Y su padre, Yesugei, había tomado el apodo de Ba-Atur, es decir, el valiente. Su madre, Jo-Elun, lo trajo al mundo en el año del cerdo de 1167, vale decir que llevaba 27 años a Federico II, nacido en 1194. Su pureza de sangre era tan elevada que se hizo acreedor a una representación del signo del origen, la más alta distinción hiperbórea del siglo XIII después del Graal, que fue confiado a los cátaros occitanos. Por eso, cuando una dieta de jefes y reyes mongoles se reunió en 1206 en Karakorum y lo eligió Khan,
que significa emperador, Temujin exhibió con orgullo el signo que le había dado el triunfo sobre sus enemigos y le permitió concretar la unidad de su raza. Ese signo que ostentaba en su anillo y estandarte no era otro que la esvástica levógira, el mismo que 700 años más tarde sería lucido en las gestas más gloriosas por otro pueblo indoeuropeo, esta vez de raza blanca. A Gengis Khan le fue encomendada una misión histórica que él supo cumplir en todos sus aspectos, de modo que no es posible reprocharle nada por el fracaso de la estrategia TIR. Por el contrario, este fracaso se debe casi exclusivamente a la excelente contraofensiva desatada en Occidente por las fuerzas enemigas, que operaban infiltradas en la Iglesia Católica. Esa misión histórica consistía en fundar un gran reino mongol en el este, que abarcase completamente el norte y el centro de Asia, simultáneamente con el surgimiento de un gran reino blanco en el oeste. Cuando la fundación de esos reinos estuviese consumada, entonces llegaría el momento de sellar con un pacto la creación de un imperio universal en el cual los mongoles estarían subordinados a un auténtico rey del mundo blanco y donde las masas amarillas se reservarían el derecho de avanzar hacia el oeste y las élites blancas, menos numerosas pero más capacitadas culturalmente, marcharían hacia el este. Allí, en Mongolia, la corona de la tierra, florecería una civilización hiperbórea nunca vista desde los días de la Atlántida. Estos eran, en pocas palabras, los objetivos propuestos por la estrategia TIR. Le mostraré ahora a Lupus cómo Gengis Khan cumple su parte de la estrategia TIR. En 1206 une a todas las tribus de mongoles e inicia la conquista de China. Y en 1215, con la toma de Pekín, alcanza el límite oriental del Asia. A partir de entonces, solo falta tomar contacto con el rey del oeste. Pero, ¿quién es este rey? ¿Cómo reconocerlo si hacia el oeste, lejos de existir la unidad, se advierte una confusa organización feudal? Les recuerdo, Lupus, que según la sabiduría hiperbórea, los efectos del Kali Yuga no son de la misma intensidad en todos los puntos geográficos. Por el contrario, existe una ruta del Kali Yuga que recorre en espiral la superficie esférica de la Tierra y sobre la cual el Kali Yuga es más intenso o más actual. Dicha zona es orientable y en la región que estamos considerando, orientable de este a oeste, es decir, que los efectos del Kali Yuga son más intensos hacia el oeste que hacia el este. Yendo hacia el este aumenta la espiritualidad y yendo hacia el oeste aumenta el materialismo propio del Kali Yuga. Atendiendo a estos principios es que a la puerta Tar, en el desierto de Gobi, se la denomina además centro de menor intensidad del Kali Yuga. Para situarse en el dilema de Gengis Khan, hay que considerar que el rey del oeste debería ser grande por el poder del espíritu, como también lo era Temujin, y reflexionar sobre las dificultades que supone mirar
desde el este de Asia hacia el oeste de Occidente. Gengis Khan, hacia el oeste, solo veía tinieblas espirituales y reinos. Muchos reinos, pero ningún gran reino. El reino de los persas, que pronto caería, el reino de los griegos bizantinos, que a duras penas resistía el asedio árabe y turco, un reino muy pequeño y débil con reyes sin iniciativa que gustaban hacerse llamar emperadores. Los reinos eslavos de los rusos y polacos no podían ni soñar con ponerse a la cabeza de los pueblos del oeste, y por el contrario, serían presa fácil de la horda de oro. Por idéntico motivo cabía descartar a Armenia, Georgia, Bulgaria, Hungría, etc. Quedaban los reinos germánicos de Europa, sin duda los más fuertes, pero en ellos, de acuerdo a la visión de Gengis Khan, las tinieblas eran absolutas. Si allí estaba el gran rey, sería preciso distinguirlo por sus cualidades exteriores, y para eso debería contar con la información adecuada. Con ese propósito hizo conducir a su presencia a muchos viajeros, comerciantes o religiosos, a quienes interrogó duramente, con escasos resultados. Pero de sus relatos pudo saber que existían verdaderamente dos grandes reinos cristianos, uno franco y otro romano-germano. El reino franco era justamente el que, desde hacía un siglo, llevaba adelante esa absurda guerra contra los árabes, durante la cual habían ocupado Siria y Palestina. Gengis Khan pensó entonces que debería dirigirse al rey franco y al rey alemán, pero quedaba aún una duda por despejar. Ambos reyes se decían cristianos y siervos de un gran sacerdote llamado Papa. ¿No sería este Papa el verdadero rey del mundo? Para formarse una opinión sobre el cristianismo y el Papa, mandó a buscar sacerdotes nestorianos de Armenia y algunos ortodoxos griegos que estaban como esclavos en Pekín. Por ellos conoció la historia de Jesús Cristo y supo que el Papa no era un guerrero, sino un pastor, que no mataba, sino que mandaba matar, que no cabalgaba junto a su pueblo durante las guerras, sino que permanecía toda su vida en seguros y lejanos conventos, y con una mueca de disgusto, Gengis Khan descartó al Papa como una digna autoridad espiritual con la cual él pudiese tratar. Antes de 1220, Gengis Khan ya sabía que de los dos reyes, el franco y el alemán, convenía a sus planes dirigirse al último de ellos. Tal convicción la obtuvo al evaluar la información religiosa que le brindara uno de sus múltiples confidentes esotéricos. Pero vale hacer aquí una aclaración. Mientras duró la vida de Gengis Khan, 3 fueron las religiones que los rodearon y a las que prestó especial atención: el cristianismo nestoriano, el maniqueísmo persa y fundamentalmente el taoísmo. A la religión de Confucio la rechazó por reaccionaria y en el budismo reconoció enseguida un sistema basado en la Kalachakra de Shambhala, contra el cual le advirtieran tempranamente sus instructores hiperbóreos. Fue un sacerdote maniqueo quien le informó un día que,
Más allá del reino de los francos, en feudos del rey de Aragón, que es a su vez vasallo del rey alemán, hay una poderosa comunidad maniquea a quienes los ángeles han entregado en custodia un vaso de piedra que no es de este mundo. Esta noticia impresionó a Gengis Khan, así como el saber que las tropas del rey y de los francos, con la bendición del Papa, se estaban dedicando a exterminar a aquellos maniqueos del oeste, llamados cátaros, es decir, puros. Toda una ruta maniquea permitía que tales novedades llegasen hasta el Asia. Desde Languedoc a Italia, a las comunidades cátaras y bogomilas de Milán, de allí a Bulgaria, centro del maniqueísmo bogomil, y de los Balcanes, misioneros bogomilos y paulicianos llevaban las noticias hasta Armenia e Irán. Y bien, aquí lo vamos a dejar por hoy. Este ha sido el primer fragmento de este capítulo 42. Y bueno, ya hemos tomado contacto con la figura de Gengis Khan, ya hemos hablado de su relación con Federico II de Hohenstaufen, que eran contemporáneos, aunque se llevasen algunos años. ¿Y qué más? Bueno, ya se hizo la lectura de esta primera aproximación a la figura de Gengis Khan y el próximo día más. Bueno, pues nada más, a seguir leyendo. Ya queda muy poquito para terminar el libro cuarto y ya cuando lo terminemos ya solo quedará el epílogo y, bueno, un pequeño hiperepílogo. Pues nada más. Hoy yo ya me despido. Os mando un fuerte abrazo a todos. Os deseo que sigáis resistiendo y ya os espero aquí el próximo día. Un abrazo a todos, amigos.